Ahora la presentamos. Thaís Gadea Lara con nosotros. Thaís, no sé si me reciben así en una reunión familiar. Muchísimas gracias por venir esta mañana con nosotros. Bueno, a ver, ya venimos conociendo más datos, más palabras y más temas, y ya se extiende a lo climatológico, ya los meteorólogos y presentadores de noticias tienen un poquito más de herramientas. ¿Cuáles son los nuevos datos? Ok, bueno, hoy sí, oficialmente podemos decir que julio de 2023 fue el mes más cálido desde que se tienen registros. Las semanas anteriores veníamos diciendo, bueno, todo pinta para eso, pinta, digamos, en un sentido coloquial, pero ya la Organización Meteorológica Mundial venía diciendo, bueno, solo si analizamos las 3 primeras semanas de julio, han sido han sido el ciclo de 3 semanas más cálido desde que se tienen los registros, y todo daba camino a que se llegara, ¿no?, con este máximo histórico de temperatura. Finalmente hoy el Servicio de Cambio Climático Copérnicus de la Unión Europea reportó, mostró los datos científicos que sí, que muestran esto de, la temperatura promedio que hubo en julio es la más cálida, no solo para los meses, en el comparativo con otros meses de julio, sino que estamos hablando en el comparativo con todos los meses, ¿sí?, del año. Y esto sobre todo en lo que hacen, lo que estamos hablando, lo que es la temperatura del aire en superficie. Thaís, te interrumpo con un dato más un poco duro para ir tomando dimensión. El julio más cálido desde que se tienen registros. Y se tienen registros desde 1880, siempre 1880. O sea, siempre a nivel mundial, estamos hablando más el julio algunos más cálido pueden ser, por ejemplo, mundial. 1850, o sea, va a depender obviamente de la fuente de datos que vos tengas, pero por ejemplo, en lo que hoy mostró Copernicus, julio de 2023 fue 1,5 grados centígrados más cálido que el promedio de entre 1850 a 1990, o sea que fue 1,5 más cálido que lo que es el periodo preindustrial. Ahora, ojo, porque yo dije 1,5, entonces cualquiera puede empezar a decir, eso no es lo del Acuerdo de París y es lo que dice la ciencia que hay que limitar. Acá estamos hablando de lo que fue la temperatura promedio de un mes. Cuando hablamos de limitar el calentamiento por debajo del 1,5, nos estamos refiriendo a mantener la temperatura global por un periodo extenso de tiempo bajo ese límite, ¿sí? Es distinto un mes, un año. Sí es preocupante porque si te estás acercando en un mes, después te vas a acercar en un año, todo eso va a empezar a ser más probable que el calentamiento, o sea, que pueda llegar a ese calentamiento. Ahora, julio es para el hemisferio norte. Esto es para todo. Pero julio es cálido, pero para nosotros... pero acá estamos hablando de que julio fue el más cálido a nivel mundial. O sea, incluso... Los invernales también fue cálido. Claro, porque incluso acá, recordá que tuviste episodios de temperaturas cálidas, no solo estos días que, justo fueron en agosto, pero también en julio habías llegado a tener, aun cuando vos tengas frío, y esto quizás es para los negacionistas. Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, cada vez que había ola polar en Estados Unidos decía ¿dónde está el calentamiento global? Aun cuando hay temperaturas más bajas en invierno, aun cuando tengas picos de olas, polares, la temperatura global del planeta sigue aumentando. Eso es lo que hay que entender. Sí, claro, es decir, si era 10 bajo cero y ahora es 7 bajo cero, es más cálido. Exacto. Técnicamente y de hecho, es más cálido. Si hacemos sin ni siquiera ir a los datos científicos, ¿cuánta ropa muy de invierno tienen en su placar que hace muchos inviernos que no sacan? No, sí, claramente. Hoy quizás, que hoy sí las temperaturas hoy se sienten más bajas, pero quizás hoy recién se pusieron un gorro que antes usaban más días durante el invierno. Eso es lo que hace la temperatura del aire en superficie. A mí lo que también me parece que es importante ir viendo es lo que está pasando en el océano, que muchas veces estamos totalmente desconectados del océano y en donde ahí también la temperatura viene aumentando y haciendo un salto muy brusco. Claro, porque hace poquito, Nacho, ¿te acordás que hablábamos de esta superficie casi igual a la de la Argentina, que no se regeneró en materia de hielo, que se debería haber
bueno, Sí, generado, formado, claro. Sí, bueno, en el caso también de lo que es la temperatura en la superficie del océano, viene una tendencia creciente, pero desde abril de 2023 a julio hizo un pico casi medio grado centígrado por encima del promedio de 1991 y 2020. Y acá hay que entender que lo que pasa en el océano nos afecta igual. El océano es un regulador del clima y no es una buena señal que la temperatura del océano esté aumentando. En julio llegó a estar en más de 21 grados, cuando el promedio debiera ser 17 grados centígrados. Yo sé que a veces los números parecen, bueno, medio grado más. Como dice la ciencia, cada grado cuenta montón, y claro. cada grado significa impactos en los ecosistemas y en la salud. Voy a hacerte- Perdón, en la salud y en las personas en general. Quiero hacerte una pregunta totalmente inocente. Ya casi que me siento Heidi. ¿En qué momento alguien se empezó a hacer el gil diciendo, che, si tiramos esto al agua, puede que pase algo, pero ya vamos a estar muertos, dale, tiralo igual? O ¿En qué momento? pues digo, en algún Sí. momento, está bien, yo te digo, en 1714, bueno, che, mirá, y todo la cosa de Castillo la tiramos al lago, dale, no va a pasar nada, listo, dale, no pasa nada, no pasa nada. En algún momento alguien, che, loco, empezaron a aparecer peces con 3 ojos. ¿Qué hacemos? Bueno, dale, tiralo igual. No O sea, solo en algún fue que- momento alguien tuvo que decir, che, mirá, si hacemos esto va a afectar de tal manera. No solo eso, es peor. En el año que nací, en 1988, Shell no solo fue como, uy, pará, estamos generando este impacto. Pidió que investiguen cuál era el impacto que las actividades de extracción de combustibles fósiles que ellos generaban podían tener en aumentar o no las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, pidieron que se investigue eso, vieron un reporte en el que decía, sí, estamos contribuyendo al aumento de emisiones, y lo cajonearon. Eso obviamente salió unos ¿Ellos años quiénes más son? tarde. O sea, Ok. Shell, por ejemplo, o sea, lo cajoneó. Y así se empezó después, en muchos años, a descubrir cómo empresas, grandes compañías de combustibles fósiles, eso, pedían investigación, es interesante, pedían investigación sobre, a ver, ¿estamos nosotros generando más emisiones? Sí. Bueno, ok, sigamos de esta Está bien, forma. bueno, está bien. Está en una, poniéndome en Satán, Sí. diciendo, bueno, para por lo menos saber qué es lo que estamos provocando y saber cómo Pero defendernos. no cambiarlo. Bueno, Claro. bueno, está bien. defendernos en un O sea, juicio. nadie dijo, estudiémoslo para cambiarlo, estudiémoslo. Bueno, ahí ¿Qué está estamos el tema. provocando? Y mira, Mira, hay un paralelo muy, muy interesante. Bueno, si a alguien le interesa como profundizar en el tema, la periodista Noemí Oreskes investiga mucho sobre esto y sobre cómo las compañías, sobre todo las de combustibles fósiles, trabajan esto en el discurso y cómo han contratado a supuestos científicos para, digamos, en defensa de lo que es su industria, pero hay un paralelo muy interesante con lo que ha sido también la industria tabacalera, en esto de que ellos eran totalmente conscientes Claro, del impacto que se estaba generando. Y lo para res- mí eso me parece más preocupante, porque entonces, o sea, lo hiciste a conciencia. claro, pero ponele, está bien, voy a deforestar. Sí. Entonces digo, che, mira, contratemos a un par de científicos en donde me diga que lo que voy a hacer no es tan No está malo. tan mal, bueno, sí. No es tan terrible. Eso ocurre. Ha ocurrido en la historia. Sobre eso es muy interesante. Noemí Oreskes, que escribe un montón sobre cómo han contratado científicos, algunos que realmente eran, o sea, tenían título para decir que eran científicos, otros que no, o han creado institutos. Entonces, si vos lees, dice el instituto de tal, vos decís, che, esto Claro. debe tener algún tipo de validez. Eso, pero hay un montón y continúa. Hablando de deforestación, deben estar en este momento, creo que, juntándose en Belém, en el estado de Pará, en Brasil, un estado amazónico. Se están juntando los gobiernos de los países amazónicos, que son 8 en la región: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Se juntan hoy y mañana. Es una de las, te diría que una de las cosas que más había dicho el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando asumió, que quería esta unión de los países amazónicos de la región para combatir la deforestación, a favor obviamente de conservar la Amazonía. Se espera que mañana salga un documento
¿sí? O como una declaración de estos países para presentar en la próxima COP28. Ya hay algunas diferencias. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quiere ser un poquito más ambicioso para que no haya explotación de combustibles fósiles en suelo amazónico. Y ahí Lula da Silva está diciendo como, bueno, quizás algunas excepciones, o sea, cuál quiere ser más ambicioso o no. Las organizaciones de la sociedad civil sí lo que están pidiendo es que uno no puede hablar de conservar la Amazonía sin hablar justamente de abandonar los combustibles fósiles. En Belém es donde se espera que en 2 años se haga la COP30 en cambio climático, en donde una COP volvería a suelo de América Latina, que hace mucho. La última que tuvimos fue en 2014, en Lima, en Perú, porque en 2019 iba a ser en Chile. En Chile, claro, se pasó a Madrid. Y se terminó pasando exacto a Madrid por, bueno, la situación sociopolítica que había en Chile. Así que veremos mañana cuál es el documento que resulte. ¿Para qué año me dijiste? ¿Probablemente en Belén? O sea, digo probablemente porque todavía no dijeron oficialmente desde la convención, pero todo está dicho. En 2025 tiene que ser en una región de América Latina. Okay. Brasil ya hizo la postulación formal. Solo falta que en una COP martillito digan sí, se hace. O sea, este año es en Dubái. Tendrás pocas millas. Ahí podemos armar equipo. Vamos todos ahí, todos. Nacho, Chicos, vamos es todos. Brasil, o sea. Falta tanto. Pero 2 es a la años, vuelta de ¿sabes la cómo esquina, pasa? es a la vuelta de la esquina. Es mucho. Pero bueno, todo esto, ¿qué es lo importante para hablar en el ascensor? Hay que... La pregunta es cuándo vamos a morir. No, bueno, a ver, eso no lo sabemos y es un destino inevitable que tenemos No, todos. pero ¿cuándo vamos a morir por esto? No, acción climática más ambiciosa es lo que se necesita, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y más y mejor adaptación a los impactos del cambio climático. Eso lo dije hoy en el otro programa, como me siento a veces un robot que repite las cosas, pero hasta que las emisiones no empiecen a bajar, Claro, no me va a quedar otra que No, repetirlo, pero claro, y ¿viste? aparte, digo, recién, por ejemplo, la Fórmula 1 es un show deportivo que cada vez también está más metido, por eso también las intervenciones reglamentarias van en función de, bueno, que lo nuestro, bueno, sí, vamos, hasta que se pase la fórmula electrónica, por eso la Fórmula E, Sí. ya no va a poder, ya le hicieron antes, dijeron, bueno, la Fórmula 1 no va a poder derivar en Fórmula E, porque, bueno, y seguirán teniendo los autos un nivel de contaminación. Pero bueno, tratan de bajarlo lo más posible y en virtud de eso también se irán dando los cambios reglamentarios. Sí. Digo, y todo, y el Mundial de Fútbol, cómo será, y cada evento en función de su emisión y de Y ahí lo golpe importante, climático sí. que ayuda. Ahí lo importante es que no solo como que no se limite al evento en sí, sino también a todos, digo, porque si todos van a llegar en jet privado, ahí tenemos un problema. Bueno, ahí está el tema también. Que es la crítica también que hay en la COP con los presidentes o Pero ¿qué celebrities cree que está bien? llegan Pero tendrían que llegar en vuelo de línea. en vuelos comerciales, claro. Sí, pensá que hasta a mí me critican. Un saludo a todos los que me critican siempre porque viajo en avión. Pero que tendrías que ir en Bueno, barco. Me han hecho un mansplaining, chicos, Claro. en redes sociales, divino. Bueno, pero onda. está bien. A ver, la exageración, para mí, Sí. de Greta Thunberg, de ir de Estocolmo Sí, yo a no Nueva puedo York hacer en eso. barco. Sí, yo no puedo hacer O sea, eso. bueno, Sí. claramente, digo, ahí está el tema. Ese Coldplay que pone las bicicletas, ¿no? En los estadios donde van a tocar para que se genere energía, hay que poner a los presidentes que participan de la COP mientras están ahí en bicicleta para que A generen... ver cuántos aguantan, no está mal. Bueno, nosotros vamos a poner una bicicleta acá para comer las galletitas y quemarlas al mismo tiempo y no generar estoqueo en cintura de cookie de banana y avena. Hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte.